El día de ayer estudiamos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y están compuestos por narraciones y leyes. Recordemos que la Biblia contiene diversas formas de literatura y a través de estas formas literarias nos da algunas pautas sobre su interpretación. Nosotros no leemos ni entendemos toda literatura de la misma manera. Cuando se lee un poema, no lo lees de la misma manera que como lees el periódico. Tampoco lees una novela con las mismas expectativas que tienes cuando lees una obra histórica. En todos estos casos, los autores nos están dando a entender o nos están dando a decir algo, pero nos lo dicen en formas distintas. Dios en su palabra ha utilizado todos los tipos de literatura, desde parábolas hasta poemas. Dios los utiliza a todo para revelarse a nosotros. Pero si no entendemos el medio de la comunicación, o sea, el tipo de literatura, perdemos también el mensaje. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de una forma literaria que se le conoce como la historia. Hoy estudiaremos que en la Biblia hay historias, sí, los libros históricos, tanto del Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Los libros históricos del Antiguo Testamento comprenden desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Y del Nuevo Testamento, los primeros 5 libros. Estos primeros 5 libros contienen la historia de la vida y los hechos portentosos de Jesús, así como los inicios de la primera iglesia. Los libros históricos del Antiguo Testamento no son sencillamente informativos. O sea, no existen solamente para que sepamos algo de cómo vivía el pueblo de Dios hace más de 3000 años. Todas estas narraciones históricas tienen un propósito muy práctico. Fueron escritos con la finalidad de que el pueblo de Dios respondiera con cambios en su vida a la información o a la predicación. Esta predicación que se contiene en estos libros. Los eventos recordados siempre tienen algo que ver con el pacto entre Dios y su pueblo. Estos eventos son testimonios de la fidelidad de Dios con respecto a sus promesas, sean de bendición o sean de maldición. Por medio de estas historias, ya sean positivas o negativas, el pueblo de Dios era recordado de la presencia y el ministerio de Dios entre ellos. Los libros históricos ahora del Nuevo Testamento, el apóstol Juan, al final del evangelio que lleva su nombre, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Claro que nos gustaría saber mucho más de lo que sabemos de la vida de Jesús. En realidad, se sabe muy poco. El mismo Juan concluye diciendo: y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ninguno de los apóstoles intentó escribir una biografía de Jesús. Ninguno intentó escribir toda la historia de la vida. No era el propósito de ninguno de ellos. Su propósito al escribir cada historia, cada parábola, cada milagro, era predicar el evangelio. Cada autor tenía distintos lectores y cada autor contó o predicó los asuntos de Jesús pensando en lo que sus lectores necesitaban. Por esto, cada evangelio es distinto y las mismas historias están relatadas en formas diferentes. Estas diferencias nos ayudan a ver los temas y las preocupaciones de sus autores.
Haciendo una comparación de estas diferencias, podemos entender mejor cada uno de los evangelios. Volvemos a repetir que los evangelios y el libro de los Hechos no son solamente información, constituyen una predicación. Y claro, debemos leerlos así. Que Dios nos bendiga.